que esa es la parte jodida, digamos, de la pornografía y del consumo como tal. Usted me pregunta, ¿cuánto es bueno, cuánto es malo? Yo creo que el tema de la pornografía tiene muchas aristas, no es únicamente el consumo como tal. Y creo que cuando uno tiene personas consultantes con este tema, uno no solamente abre como un mundo, ¿verdad? Sino que uno va buscando muchas variables o descartando o uniendo variables que den a la conducta como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conducta que tenemos del consumo viene siendo un síntoma de algún dolor que esta persona o este individuo ha guardado por mucho tiempo. Entonces, la conducta o la adicción como tal, ¿verdad? Del consumo de pornografía viene siendo como una manera de aliviar ese dolor, ¿verdad? Entonces, desde tu historia personal, desde el síntoma individual, por decirlo así, desde el síntoma familiar y desde el síntoma social y desde el síntoma de mercado, porque la industria pornográfica es una mega industria que nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de dimensionar el impacto y el dineral que tiene este material, ¿verdad? Entonces, un clic puede significar muchísimos millones de colones o de dólares en el sistema, ¿verdad? Entonces, eso a ellos no les importa, obviamente, o sea, es el daño el que el consumidor se ve expuesto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de este tema de la pornografía, hay que hablar de 4 grandes áreas para mí en relación con la persona, ¿verdad? Y su historia. Cuando hablamos de la adicción a la pornografía y el uso en general, también me gustaría como entender un poco si pudiera existir un uso sano de la pornografía. Uh-huh. He escuchado que tiene una similitud muy grande al uso de sustancias, digamos, que hay hasta estudios que enseñan que es casi tan fuerte como la cocaína o es casi tan fuerte como ciertas otras drogas. Uh-huh. ¿Qué sabemos de lo que le hace la pornografía al cerebro? ¿Cómo nos afecta a nivel ya físico, literal, el cuerpo? Uh-huh. Fíjese que la pornografía se empiezan a hacer estudios formales por los años 70, pero en los años 70 no había tanta información de escáner, ni de imágenes, ni de cuestiones así como que tenemos ahora, para poder ver y detectar el deterioro que sufre una persona o el cerebro de una persona a nivel estructural, ¿verdad? Entonces, ya en los 80s, con toda la parte de la neurociencia y todo el desarrollo, ¿verdad? Y de formalización de especialistas que empezaron a únicamente estudiar el consumo de la pornografía como tal, ¿verdad? Entonces, ellos vienen y hacen estos escáneres, ¿verdad? Y sí, hay alteraciones en las estructuras, en la conexión sobre todo de los 3 grandes cerebros que tenemos nosotros, ¿verdad? Como es el cerebro reptiliano, que es la parte instintiva, que cuando hay un consumo, esta dopamina que hablas, ¿verdad? Es un hiperestímulo, ¿verdad? Entonces, es una dosis excesiva de dopamina que lo que hace es que la alteración y las conexiones neuronales lleguen de una forma como de un bombazo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, una descarga muy rápida, por eso produce placer, ¿verdad? Te lleva a tu pico máximo, pero el alivio es a corto plazo. Entonces, ahí es donde empieza a hacerse el circuito, por decirlo así, un mismo camino para buscar más, ¿verdad? Buscar como estas sensaciones. Ahora bien, por ejemplo, a nivel estructural, uno de los elementos que ellos rescatan en estos estudios es que han podido observar que las personas que consumen o que tienen este tipo de comportamientos tienen alteraciones, por ejemplo, en temas de memoria, ¿verdad? En atención, ¿verdad? Y la otra parte, que es la que pues a uno realmente, y aquí entro a la parte social, ¿verdad? Y la parte relacional, tiene que ver con la compasión y la empatía. Es decir,
este tipo de personas empiezan a tener una disminución por esta parte, por conectar. Entonces aquí es cuando se empieza a trabajar la violencia sexual como la única forma de sentir placer. Entonces aquí es donde se dan las violaciones en grupo, los sadismos y algunas prácticas que conlleva toda un camino, me explico, o sea, no es un tema que de la noche a la mañana se me disparó esto, claro, ¿verdad? Porque justamente la pornografía, el primer promedio, digamos, si pudiéramos como conversar en una promedio es entre los 9 y 11 años, que vos tenés como este primer contacto, ajá, ¿verdad? Luego el otro pico lo mantienes en la adolescencia, y ya en la adolescencia pasa un fenómeno muy interesante, porque yo lo veo en la consulta, y es que en la adolescencia vos tenés que alejarte mucho de tu autenticidad, uh-huh, para poder pertenecer a este nuevo, claro, grupo y a nivel social, ¿verdad? Claro, sí, sí. Sostener como el sentido de pertenencia y la aprobación y la parte social y toda esta cosa. Entonces yo dejo como al yo un toque lejos de mí, y esto provoca una ansiedad espantosa y una angustia, sobre todo, de que yo la busco, ¿cómo la calmo? Puede ser el porno, puede ser drogas, puede ser el alcohol, puede ser el sexo, ¿verdad? Puede ser la masturbación, que es otro elemento que se junta mucho con la pornografía, ¿verdad? Entonces, devolviéndonos a la pregunta que vos me hacías al inicio, ¿no? ¿Cómo altera estas conexiones o esta estructura cerebral? Nuestro cerebro todavía en esas edades, bueno, imagínate un niño, ¿no? Claro. Tener el impacto de este contenido que está en un proceso de desarrollo que aún no ha terminado de madurar, y estas conexiones neuronales altera toda la neuroplasticidad. Claro. Bueno, entonces, estos circuitos se ven deteriorados y por ende entran como en procesos relacionados con la depresión, la ansiedad y algunas otras alteraciones químicas muy importantes para la salud mental, ¿verdad? En relación a esto, ¿verdad? Cuando yo hablo con adolescentes que están en este tema, ¿verdad? Consumiendo, casi siempre lo que encontramos son chicos y adultos, de alguna manera, que tienen problemas para la regulación emocional, ¿verdad? Entonces usan, vuelvo a la pornografía y a la masturbación como una manera de calmar, aliviar, poder regular como todo esto que emocionalmente no sé qué hacer, claro, ni sé cómo identificar, precisamente por este destete, por decirlo de alguna manera, de mi yo. ¿Verdad? Yo lo he botado, mi autenticidad, y ahora me veo expuesto a retos muy fuertes para poder pertenecer y pasar el tramo de la adolescencia. No todos tenemos capacidades adaptativas iguales, ¿verdad? Y hay circunstancias familiares que alteran esto. Divorcios, violencia familiar, alcoholismo de los padres, enfermedades que se pueden presentar, hospitalizaciones, crisis económicas, pandemia, ¿verdad? Que son elementos muy fuertes. Sí, yo me acuerdo de mi experiencia como preadolescente, adolescente, que fue como, bueno, eso que en mi época ya había en internet, ya había todo, pero todavía era como más difícil de accesar, ¿verdad? Yo me acuerdo que sí es, y creo que esa puede ser la experiencia para, no sé si la mayoría de los hombres jóvenes, es como, se normaliza mucho que en la primera exploración de buscar, ¿verdad? Uno le empieza a interesar las chicas y las de la clase y demás, y empieza a ver como un primo o un más grande. Más grande, que le dice, si sabe que esta vara existe. Y uno es como, ¿qué? ¿Verdad? Y es como esta introducción que ahora, tal vez ya ni siquiera está un más grande. Yo me asumo que ahora con Instagram, vos abrís Instagram y te empiezan a salir varas y abrís TikTok y si sos un adolescente y buscas algo, te va a salir mucho más rápido que cuando por lo menos uno estaba carajillo, que era como, esta vara, y uno como, ¿dónde salió esto? ¿Verdad? Y entonces
no sé cómo empezar a crear esa diferenciación entre esa exploración natural del interés y de, pucha, de qué es eso que está por allá, y dónde empezamos a trazar esa línea que es como, ok, ya estás cayendo en un hábito, ya estás cayendo en, y te estás llegando a una adicción y ahora te ves un problema seriosísimo que tenemos que empezar a tratar, porque si no, va a cambiar inclusive cómo tu cerebro funciona, ¿verdad? Qué difícil con este abuso de información y de formas de contacto, empezar a crear ese balance entre, ok, sos un más joven que estás buscando esto, estás caído totalmente en una adicción a la pornografía. Sí, eso que preguntas me parece muy, muy lindo y muy importante al mismo tiempo, ¿sabes? Porque la parte de la tecnología y la evolución como tal, ¿verdad? Junto con la no educación sexual, Claro. Eso es fuego, me explico. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Por ejemplo, ese primo o ese amigo, usted dice, ma, ¿qué es esto? Porque estoy sintiendo, no es que la persona no siente, digamos, sus deseos y sus impulsos, ¿verdad? Siempre la sexualidad va a estar con nosotros y se va a ir percibiendo, solo que a nivel cultural hay dos cosas a nivel de género muy jodidas, y es que al hombre le reprimieron y casi que le anularon, le arrancaron, si quieren decir, la parte de poder percibir las emociones y poderlas experimentar como tal. Entonces, cuando los hombres, por ejemplo, el miedo y la tristeza le entran como una fobia, ¿verdad? Entonces empiezan a enmascarar esto. Y aquí hay una trampa, o si se quiere un secreto para las personas que nos están escuchando. Y es que cuando nosotros desconectamos nuestro cuerpo y nuestra mente, ya ahí entramos en procesos de desconexión o de disociación muy severos. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una fobia, digamos, a estas emociones, pensando en un varón, ¿verdad? Una persona que tiene miedo y que no puede expresar ese miedo, tiene que ser valiente, etcétera. Al final, el recurso para poder estabilizar esa emoción va a ser tocarme. ¿Me explico? Entonces se entran como estos picos de contacto del deseo, pero un deseo maleducado y un placer mal utilizado. Ahí es donde entra la tecnología a hacer su trabajo, y digamos, si este tipo de ritos de iniciación, muy estereotipados, ¿verdad? Pero siguen sucediendo, claro. ¿Verdad? ¿Qué pasa en las mujeres? Las mujeres tenemos, a diferencia de los hombres, pero nos vemos que estamos jodidos ambos, ¿verdad? O sea, no es un tema de uno u otro, sino que es un tema cultural, social, ¿verdad? Político muy severo, porque tiene que ver también con el uso y el sentido de nuestro cuerpo. La mujer que hable de sus deseos ya es una embaraza, esa es una jugada, no, ¿verdad? O sea, ténganle cuidado porque ella sabe mucho y ella habla muy expresiva de sus deseos. Y realmente esto lo que hace es una alteración de o no hablo, me lo guardo todo, ¿verdad? Y busco por mi cuenta. Entonces también vemos que las mujeres han venido ascendiendo estadísticamente en el consumo, pero con un objetivo diferente, ¿sabes, Pietro? Del hombre. Okay. El hombre casi siempre lo busca más como por un tema de, vamos a ver, pueden ser varias cosas, ¿verdad? Por curiosidad sexual, por tener algunas ideas, ¿verdad? De posiciones, gustos, ¿verdad? Formas de acercamiento, ¿verdad? Porque está aburrido, porque está muy estresado, porque le cuesta dormir, entonces usa la práctica para poder conciliar el sueño. Pero la mujer lo busca más como complazco yo a mi pareja, una pareja heterosexual o lésbica, ¿verdad? Oh, wow. Entonces es muy interesante, porque vemos que las motivaciones al final es como un sexo para otro. Uh-huh. No, ni siquiera es mi placer, que esa es la parte jodida, digamos, de la pornografía y del consumo como tal. Usted me pregunta, ¿cuánto es bueno, cuánto es malo? Yo creo que este tipo de contenido no es bueno en ninguna medida, porque nos altera funciones naturales del ser humano para poder conectar y vivir nuestro placer.
¿sabes? Entonces, a veces pensamos que la pornografía es una necesidad, pero al final es una barrera para poder vivir mi sexualidad, ¿verdad? Porque entonces, cuando yo hablo con mis pacientes, ellos dicen, es que yo estoy con la persona que amo y en mi cabeza está imágenes de la última película o la última serie o de las fotos de la chavala de Instagram que vi, que no está desnuda, pero ya hay todo un estímulo sutil que desencadena toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, el hecho de la no educación sexual creo que es algo que hay que entrarle, ¿verdad? Claro. Hay que entrarle y ahora tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Porque la tecnología, pues sí, trae muchas cosas que no son tan buenas, pero hay otras que realmente sí son buenas, y es que podemos tener espacios educativos con profesionales, con coaches, con buenos libros, con buenos programas donde visibilizamos y decimos, o sea, no estoy solo en esta vaina, ¿verdad? Porque eso es lo que uno cree, como, ay, solo a mí me pasa. Y entras con mucha vergüenza. Tal vez ahí sería interesante que habláramos un poquito sobre los casos que vos estudiaste y que trajiste, porque creo que esa misma idea de, uy, eso solo me pasa a mí, o hasta ni siquiera una vergüenza, solo esto me pasa a mí, pero tal vez una normalización de todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Yo creo que muchas veces eso ha sido, conversaciones que he tenido yo, han sido unas de, madre, pero qué la vara, o sea, es porno, weón, todo mundo ve porno, o sea, es de la industria más grande del mundo de entretenimiento, son los websites que más tráfico generan, ¿verdad? ¿Qué tan malo puede ser si todo el mundo lo está haciendo? Una normalización en la compañía, pero también no es algo que nadie conversa, nadie se sienta a hablar con los compas de, Dima, yo veo esto, vos ves aquello, bueno, tal vez alguien, pero digo, no es la conversación más habitual, ¿verdad? De, ¿y qué viste vos ayer? ¿Sabes? Entonces... Hoy en la mañana. Exacto, sí, exacto. En la oficina. Entonces creo como que sería interesante entender, y también las edades, porque creo que cuando se habla de estigmas o problemas o situaciones que puedan pasar por la pornografía, se piensa como que es un problema si los adolescentes lo ven. Pero si yo, de adulto, consumo pornografía, y todo bien, yo soy un adulto, yo tengo... El website dice mayores de 18 años, entonces clic y yo estoy súper. Pero claramente ese no es el caso, ¿verdad? Claro. Sí, estos casos, obviamente, y quiero hacer la aclaración, ¿verdad? Porque tengo la autorización para hablar de estas tres historias, que ahorita son casos recientes, que estoy acompañando a tres varones. Conversábamos un poco sobre cómo llegaron ahí, ¿verdad? O sea, cómo llegamos a este espacio, estos muchachos profesionales con buenos puestos, muy inteligentes, con muy buenos recursos, que es un poco lo que hemos venido trabajando a nivel terapéutico, es porque a veces la pornografía dice, ¿verdad? Yo soy todo malo, ¿verdad? Entonces llegas con mucho sentimiento de culpa, mucha vergüenza a la consulta, pero los tres tienen un común denominador y es querer hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, han llegado a un punto que el consumo les ha provocado tanto malestar en otras áreas de su vida, por ejemplo la sexual, por ejemplo la parte relacional, uno de ellos a nivel laboral cotidiano, es decir, que ha llegado al punto de que va manejando y va viendo porno, ¿verdad? Entonces, pues puedes estar en una presa de 1 hora, ves 1 hora, de regreso otra hora, llegas a la casa otra hora, ¿verdad? Entonces eso lo hacemos semanal y mensualmente. ¿Cuánto significa de tu tiempo y tu atención y tu relación con este tipo de información, ¿verdad? Entonces es complejo, cada caso es diferente, pero considerábamos importante, o escuchándolos a ellos hablar de esto, es que no todo empezó ya adultos, solo que el dinero y el recurso, claro, nos mete como esa trampilla, ¿verdad? De que claro, solamente voy a pagar este app y ya. Claro. Vivo solo, entonces puedo
tengo la libertad de hacerlo en la mañana, al mediodía, en el café, en el baño, ¿verdad? Hago teletrabajo, entonces tampoco tengo otros recursos para hacerlo y no necesariamente de la computadora de la empresa, ¿sabes? Porque lo que decíamos es que la trampa de la pornografía es, yo digo solamente voy a hacer esto hoy, nada más. Y no, y lo vuelves a hacer otro día y otro día y otro día y buscas formas. No, voy a poner un control. Yo me lo brinco, sé cómo. O sea, yo mismo me pongo un límite y busco otra forma de cómo tener más contenido al respecto, ¿verdad? Entonces, otro decía, yo no es necesario pagar, yo veo algo súper, digamos, accesible, que eso lo conversábamos también porque la pornografía, hoy, junto con la tecnología, tienen 3A, le llamo yo, que es la accesibilidad, ¿no? O sea, sí. Usted pone tetas ahí, culos en Google y ¡pum, bim, bim, bim! 10 millones de websites. Sí, ¿verdad? Y eso te lleva más y a más y a más, ¿verdad? Eso es lo que le pasa a los chiquillos, que ellos te dicen, yo nada más quería poner la palabra sexo y se les... ¿verdad? Y cuando me doy cuenta tengo un montón de información, ¿verdad? Pero la parte accesible. Luego la parte de asequibilidad, es decir, que yo puedo tener esto cuando yo quiera. Por eso se llama una adicción silenciosa. Porque a diferencia de otras adicciones, cuesta mucho ver. ¿Cómo está tu condición? ¿Qué te está pasando? ¿Sabes? Porque usted mete, o sea, esto está metido aquí en el teléfono. Usted se echa el teléfono en la bolsa, donde usted sea, y anda con ella. ¿Verdad? La botella de agua, el olor, los ojos, me fumo, ¿verdad? O sea, son cosas o acciones o comportamientos más visibles, en cambio la pornografía no. Y la tercera A tiene que ver con el anonimato, es decir, que nadie tiene que darse cuenta de quién soy, ¿verdad? Entonces, esto es jodidísimo. Otra cosa que hablábamos con ellos, con el tema del dinero y esta parte de ser mayor de edad, es que mucho es, ok, veo, consumo y muchas veces quedo con esa fantasía, entonces como yo tengo dinero puedo accesar a las trabajadoras sexuales y llevar a cabo, digamos, como esa fantasía y eso que yo vi. ¿Me sigues? Entonces, ahí también hay un rubro muy significativo de recursos que también se vuelve algo muy riesgoso, ¿verdad? De mucha vulnerabilidad para la persona que lo está enfrentando y que está queriendo hacer un trabajo más consciente, trabajando más su dolor, entendiendo su historia y buscando herramientas para poder pasar por estas situaciones sin necesidad de recurrir al consumo como tal. Entonces, a estos pacientes, dentro de lo que hablábamos no es quitar el consumo de la pornografía como tal, ¿verdad? Porque al final es como el bastón de ellos, ¿verdad? O sea, imagínate que si es la única forma que vos tenés para trabajar tu parte emocional y tu estabilidad emocional, y yo le digo, Maya, cero, contacto cero. La única herramienta que tenía. Sí, lo mato, ¿verdad? Entonces, vamos estabilizando, yo estoy hablando un poco terapéutico, ¿verdad? Pero vamos como estabilizando otras áreas que tienen mayor funcionamiento, tienen mayor estabilidad, son muy buenos profesionales, les gusta leer, tienen aspiraciones y sueños, tienen sus relaciones, dos de ellos tienen una relación estable, ¿verdad? Entonces, claramente sus parejas no saben que es algo que también ahí se está trabajando, ¿verdad? Entonces, porque da mucha vergüenza y da miedo. ¿Miedo a qué? Que si yo abro esto y diga... Chao. Sí, suena, entre más lo explicas, más suena como una adicción a cualquier sustancia. O sea, ¿verdad? El
esta dependencia fuera de mi control, que trato de limitarla, pero que continúo usando día tras día y digo ya no más y continúo, ¿verdad? Me parece súper interesante porque es como, no sé, creo que no siempre uno lo piensa así, ¿verdad? No siempre uno piensa, mira, una adicción a la pornografía es igual que una adicción a la cocaína o a la marihuana, o, ¿sabes? No puede ser tan fuerte, es un comportamiento. Pero cuando estás hablando de alguien que va en el carro manejando y va consumiendo, creo que empieza a redefinir qué tan grave está la situación hoy en día, ¿verdad? Sí, y eso que hablabas de la normalización, creo que es algo que necesitamos. Ajá. Sí, perdón, es que fíjate que es que ando una costilla ahí media tocada. La normalización del consumo, ¿verdad? Como tal, es precisamente esto que tiene que ver con el machismo, del control y el poder de un cuerpo sobre otro. Casi siempre son las mujeres, ¿verdad? O los niños, ¿verdad? Porque toda esta industria tiene que ver con la explotación sexual infantil, explotación sexual comercial, o sea, no es solamente los videos, ¿verdad? O sea, hay mucha cosa de por medio, ¿verdad? Pero el tema del machismo, del control y el poder sigue siendo, digamos, del sistema patriarcal. Venimos de un sistema como tal, aunque se han venido modificando en los últimos años con un gran esfuerzo de muchos hombres, como estos pacientes míos que han querido hacer cosas diferentes, tener vivencias sexuales diferentes con sus parejas y con ellos mismos, ¿verdad? El asunto es que sigue siendo algo que está cultural, ¿verdad? Y entonces nos volvemos como animalitos, ¿verdad? Nada más cogemos, metemos, sacamos, cogemos, ¿verdad? Y listo. Y entonces pareciera que a la mujer le gusta eso. Entonces las chavalas en consulta, las pacientes dicen, es que ¿cómo son los orgasmos? ¿Cómo se vive esto? Es que yo he visto tacos. No, o sea, lo que vemos no es real, es toda una alteración de la realidad de lo que significa un encuentro sexual coital, ¿verdad? O sea, la sexualidad en pareja se construye, ¿verdad? No es algo que se establece, son cuerpos diferentes. Puedes tener una relación de 8 o 10 años y tu cuerpo va a reaccionar diferente en los diferentes espacios. O sea, van a haber cosas que te gustan y que van a ser muy placenteras, pero va a haber otro día que probablemente estás muy cansado y quieras solo el postre, no quieras el plato fuerte, digamos. Sí. Entonces, cuando hablamos con estos pacientes, o ¿verdad? En el conversatorio que tenemos, ellos dicen, es que uno está así como mecanizado de que esto es así. No puedes ver nada más. Esos son los circuitos que estamos hablando, que es un solo camino. Como cuando nos abren en la ruta 27 el carril contrario. Ajá. Me dicen, ¡ay, qué miedo, ¿verdad? Si uno va contravía, gastabla. Exacto. Es eso, ir contravía. ¿Qué significa ir contravía? Cuando yo hablo de esto, pido ayuda a mis compas, denuncio, no puede ser normal. ¿Cómo crees que está afectando la capacidad de estas personas para tener relaciones interpersonales en la vida real? Porque hay muchos estudios ahorita que apuntan a que las generaciones más jóvenes, de millennials para abajo y la generación Z, cada día están teniendo menos parejas, cada día están teniendo menos sexo. Creo que es la primera generación que está teniendo menos sexo que sus padres, que es rarísimo, ¿verdad? Porque siempre eran los tatas de uno de ustedes, carajillos, promiscuos, ¿verdad? Y entonces es muy interesante pensar, ok, tenemos este acceso incomparable a placer digital, a autoestimularnos, ¿verdad? Y simultáneamente, o sea, es una correlación, no sé si realmente hay un estudio que esté viendo las dos simultáneamente, pero creo que no hay que hacer, ¿verdad?, mucha comparación para decir, mira, y tenemos un enorme alza de este consumo pornográfico. Entonces, en tu experiencia con personas que has hablado, ¿cómo ves que les afecta sus relaciones interpersonales en la vida real, digamos, en el espectro de novias, acercamientos, ligues, demás? Sí, fíjese que el tema
cuando se convierte en un asunto de salud mental y que se te ve afectado, ¿verdad? Como te decía, el área relacional juega un papel muy importante porque estas personas entran en procesos, aparte de muy ansiosos, para poderse relacionar, ¿verdad? Cara a cara con sus parejas e inclusive con sus amigos, porque mantienen como dificultades, ¿verdad? Pero el otro gran punto, es que ahorita termino esta idea, pero el otro gran punto es que no nos podemos perder que muchos de estos pacientes pueden tener un trastorno de personalidad que no está sido atendido, ¿verdad? Entonces, no es la pornografía, es lo que está detrás de esto, ¿verdad? Que claro, que se suma el consumo. A nivel, digamos, relacional y sexual es toda la angustia, la ansiedad de rendimiento, por ejemplo, la autoimagen. ¿Cómo me veo yo? Si yo veo a esos maes que salen en las películas, así, todos rayados, grandes, con un pene gigante, con erecciones interminables, y uno dice, mae, llego yo, en el primer toque, yo ya morí, digamos. Y entonces uno dice, entonces no era así. O yo estoy mal, no, el mae en la película no está mal, yo soy el que estoy mal, ¿verdad? Y entonces estos procesos de comparación alteran muchísimo la autoestima de la persona. Entonces, ya de por sí uno con sus inseguridades y estos encuentros también, cuando son casuales, ¿verdad? Que ellos, si uno de ellos todavía no tiene una pareja formal, él muy lindo decía, yo durante el proceso lo que he optado es por conversar con las chicas que ha estado y hablarles, pues obviamente no detallado, pero sí de la condición, y dice que las chicas han accedido muy empáticamente y hasta como que les ha permitido hablar más abiertamente de la parte sexual y de la vivencia como tal, ¿verdad? Del placer. Entonces fue interesante, ¿verdad? Como escuchar como esa posición, porque es que parte de quitar la vergüenza en nuestra vida es poder hablar de ella. La vergüenza lo que nos dice a nosotros es qué van a pensar ellos de mí. Sí. ¿Verdad? ¿Qué van a pensar los otros de mí? Entonces, una forma es mejor hablo, exploro y encuentro que tal vez otros son más parecidos a mí de lo que yo pensaba que yo era tan diferente. ¿Has visto algo sobre cómo el uso de la pornografía tiene un impacto sobre la disfunción sexual a nivel de pareja, o sea, ya en vida real, supongo? Sí. Y ahorita creo que antier salió un reportaje en este periódico La Vanguardia, en el español, si no me equivoco, sobre entre 20, espero estar dando bien el dato, como entre chicos de 26 a 36 años han presentado disfunción eréctil o una eyaculación retardada, porque el asunto es que la porno te lleva, o sea, te dice, la dopamina y todos los estímulos te dicen, está bien esto, pero quiero más, un poquito más fuerte, es escalando, ¿no? De escalada. Entonces, vas a acostumbrarte que tu proceso de erotización y de excitación sea así de bombazo, ¿verdad? Entonces llegas a un espacio donde estás construyendo intimidad, todo es más tierno, más te escucha, más lento. No, usted dice, esto es aburridísimo. ¿Me explica? Sí, claro, sí. Porque entonces el cuerpo y el placer se acostumbran a vivir en sistemas de sobrevivencia por siempre, o sea, como por un peligro, un estímulo muy fuerte. Cuando no hay peligro, entonces es aburridísimo. Entonces me desconecto. Qué fuerte, sí. ¿Verdad? Entonces sí hay una relación muy alta y en el caso de las mujeres poder percibir orgasmos y otro tipo de estímulos, ¿verdad? Y la queja, o la queja no, la mención es la misma, ¿verdad? Es que no me siento conectada porque él no hace X o Y cosa muy, muy agresivo en el acto sexual coital y esto no me atrae. Ahora, voy a hacer la aclaración, ¿verdad? Porque hay
parejas que disfrutan muchísimo tener una intensidad a nivel sexual, pero con consentimiento, ¿sabes? Y hay temas de comunicación, porque eso se requiere sí o sí, temas de acuerdos, caricias, temas que tienen que ver con nuevas experiencias, ¿verdad? Entonces, cómo yo comparto mi placer con la otra pareja es donde se vuelve todo una ética. Si quieren investigar un poquito más o podemos hablar sobre las éticas de las relaciones sexuales y afectivas, que habla Félix López, es un sexólogo español, catedrático de la Universidad de Salamanca, y él trabajaba con ofensores sexuales, jóvenes. Y dice, ¿cómo yo estos carajos los voy a incorporar de nuevo a la sociedad sin que lastimen? Claro. ¿Verdad? Entonces, él diseñó 7 éticas para poder aplicar en la vida de estos muchachos y en las relaciones sexuales, coitales y afectivas. Me parece extraordinario. Una tiene que ver con el consentimiento sexual, que es la que más escuchamos, claro, ¿verdad? Pero entra la ética del placer, la ética de los cuidados, la ética de la honestidad, la ética de la lealtad, que no es lo mismo que la honestidad, la diversidad y diferentes tipos de... Qué importante. Y qué importante poder empezar a ponerle nombre a esa estructura de relacionarse con la pareja o con la persona con la que vayas a estar. Porque sí, como me imagino que a donde se va agravando esa necesidad por explorar algo más intenso y más intenso y más intenso. Y el internet es vasto y te va a dar ese extremo extremista al que quieras llegar. Y nunca se acaba. O sea, yo creo que... y entonces poder empezar a moderar eso. Y sí, si es una pareja, es imposible que lleguen a satisfacer esa necesidad extremista, insaciable de más violencia, más locura, más personas, ¿verdad? Que no es real. Yo me acuerdo, yo carajillo, lo que nosotros nos decían era precisamente eso, ¿verdad? La pornografía te puede distorsionar la forma en la que vos te relacionás con una potencial pareja y por eso es que no deberías de consumirla. Era como mucho parte de la forma en la que nos explicaron por qué era peligrosa, digamos. Y sí, o sea, y creo que, no sé, por lo menos para mí, mi experiencia fue, no hubo una formación de esos hábitos, entonces como que nunca lo abarqué tanto, pero ahora de adulto, pues un tema que, digamos, me pasó, y el tema realmente llegó porque me invitaron a graduar unas tesinas de cole hace como 1 año y medio, y el chico uno de los que presentó, hizo una presentación larguísima sobre la pornografía. Y me impresionó mucho, primero, ver un carajillo de cole presentando frente a sus compañeros sobre un tema como los peligros de la adicción a la pornografía. Y luego me impresionó más la respuesta de la gente que estaba en la clase y los profes y demás, todos diciendo como, sí, eso es un problema en el cole, es un problema para los adolescentes. Y yo decía, mae, o sea, es tan común, digamos, no sé, yo carajillo, se me hubiera ocurrido pararme a hablar de la pornografía y me hubiera dicho, mae, se volvió loco, Pietro, o sea, es ¿verdad? ¿Qué le pasa? Pero ya está tan normalizado y tan abierto. Quería preguntarte sobre una cosa que me parece interesante a nivel social. Ok, aparece esta revolución sexual, este empoderamiento de los géneros y demás, ¿verdad? Y ahora aparece todo este fenómeno del OnlyFans y las chicas que hacen OnlyFans, ¿verdad? Y para muchos se empieza a configurar como esta herramienta de, ¿verdad? No de explotación sexual, sino más como de empoderamiento, ¿verdad? Como vos podés utilizar el trabajo sexual en pornografía, que es lo que es, ¿verdad? Como una herramienta para, no sé, generar dinero, generar ingresos, ser independiente, ¿verdad? Al mismo tiempo, son parte de la industria pornográfica, ¿verdad? No como tal como la conocemos tal vez bueno, pues no, es que ya ahora sí, que estoy diciendo, porque sí hay compañías que trabajan, ¿sí? Entonces sí, creo que sí es parte de la industria pornográfica. ¿Sí? Digamos que inició como una idea que la chica estaba en la casa y tomaba los videos y las conversaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo pensamos sobre esto, digamos, socialmente, sobre este fenómeno en el que se normalizó ya no solo el consumo, sino que además la generación de este contenido
y al punto que muchas chicas jóvenes están viendo la temática del OnlyFans como una salida y como una oportunidad, digamos, laboral inclusive, ¿sabes? Como, Con no todas sé. las garantías y todo. Exacto, sí, exacto, exacto. Sí, exacto, sí. exacto. Bueno, las trabajadoras sexuales tienen toda así hasta mejor salud sexual que muchas de las personas, ¿verdad? Que es en la comunidad. Pero para mí el OnlyFans es simple y sencillamente es un tema es una forma de prostitución de un cierto nivel, pero aplica lo mismo. ¿Cómo están estas mujeres? Cuando hacen estudios de las actrices pornográficas, ¿verdad? Las chicas que participan en estos videos, nos damos cuenta de que provienen de algunos hogares o de algún tipo de violencia, de abuso sexual, disfuncionalidad, tipos de abandono. El recurso último que ellas tienen es para generar dinero. ¿Me explico? O sea, es como su última motivación. No sé cómo están estas chicas, ¿verdad? Porque la mercantilización del cuerpo al final es, yo me veo como una cosa, no como un ser o un sujeto de deseo, sino como un ser, como un objeto como tal. ¿Me sigues? O sea, no me veo como una persona, sino me veo como una cosa. Entonces la materializo. Y cada vez, claro, el dinero fácil, que eso es un poco lo de las generaciones que hoy están, ¿verdad? Es todo rápido, todo ya, la frustración cuando algo no me sale, no hay recursos como, pensemos en otra estrategia, ¿qué podemos hacer? No, es que ya no puedo, ya renuncio a esto, ¿verdad? Entonces, la inmediatez se convierte en una salida, pero no necesariamente sea una salida que contribuya a mi salud sexual y a mi salud pública. Porque este tema de la pornografía, de la masturbación en alguna medida, ¿verdad? Porque casi siempre viene acompañado de el consumo ¿verdad? Entonces también la masturbación, o no sé, la masturbación a veces puede sonar como un toque raro, ¿verdad? Pero la autoestimulación es una herramienta, una posibilidad que tenemos desde la sexología para conocer nuestro cuerpo, pero tampoco nos enseñan cómo, claro. Ni a los hombres ni a las mujeres. Nadie habla de qué es la manera correcta, digamos. Sí, cómo es una forma saludable. Cuando yo trabajo con muchachos en colegios, a mí me impactó una chica hace poco con una pregunta, aparte que ellos son muy abiertos, ¿verdad? Y muy libres en algunos. Pero me gustó la forma en como ella lo planteó, porque ella se levanta y dice, profe, ¿cuáles son los puntos que yo debo de seguir para cuando yo tenga mi primer encuentro sexual? ¿Qué tengo que prepararme yo como mujer? Y yo dice, esa pregunta está voladísima. Yo me quedé así como cric, 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 ¿verdad? O sea, pero dije, me encantó el sentido de responsabilidad que esta chica está teniendo para una vivencia. Sí, claro. ¿Verdad? Porque aquí el tema es cómo seguimos viendo la sexualidad y el desarrollo como tal, como algo violento, distorsionado, que me llena de vergüenza, que me trae muchos miedos, o como algo que me aporta conexión, empatía, crecimiento, placer, alegrías, sentidos del humor, no sé, tantas cosas que se pueden vivir desde una sexualidad saludable. Pero esa es la otra parte que no nos cuentan, ¿verdad? Cómo se vive una sexualidad positiva. Cuando me empiezo yo a ver así bien bonita y bien bonito y me siento a gusto con mi cuerpo, no tiene que ver con atributos, sino internamente, ¿verdad? Es un poco lo que pasa en el tema de la adicción, o sea, cómo esta persona está interna y el síntoma es el consumo. ¿Verdad? Entonces, recuperemos el bienestar interno para poder que el consumo vaya disminuyendo y en los mejores casos que desaparezca, que sí se logra. He tenido casos positivos. ¿Por qué? Porque entonces yo ya no me desconecto, ¿sabes?
sino que me integro. Y empiezo a tener un bienestar y un manejo emocional más compasivo, más amoroso conmigo, y entonces esto me da mucho más confianza. ¿Qué has visto de estas relaciones como parasociales que empiezan a existir entre usuario y chica que genera contenido, que él, ¿verdad?, la sigue, le paga, le busca una relación, pero realmente no es una relación real, ¿verdad? Es una relación a veces comercial, de yo te pago, vos me hablas y tenemos ese tipo de interacción, o hasta ni siquiera tenemos contacto, pero yo te sigo todo lo que haces, ¿verdad? Te consumo el contenido, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a explicar un poco lo poco sano que puede llegar a ser ese tipo de relacionarse con alguien que realmente no está teniendo ninguna relación humana, ¿verdad? Real. Ahora, que más bien aquí la pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos o los elementos de una relación humana? Claro. ¿Qué nos sostiene a nosotros? La mirada, la sonrisa, la piel. Eso es lo que hace que nosotros podamos trascender, ¿verdad? La cercanía. Pero aquí a la distancia, no es que sean malas, no las vamos a satanizar, ¿verdad? Porque hay relaciones que se mantienen a distancia. Sí, total. ¿Verdad? Pero si yo únicamente, ¿verdad? O sea, vuelvo a este espacio como muy exclusivo, como muy lo único para poderme yo desarrollar socialmente, pues entonces estamos hablando de un espacio muy limitado para poder conectar. Claro. Y tal vez a sustituir relaciones reales y la necesidad de buscar relaciones reales. Claro, porque la parte erótica es una parte que está todo relacionado con la parte de sensaciones, reflejos, vibraciones, estados químicos, ¿verdad? Usted lo va explorando contigo mismo, pero con la otra persona. Y en este caso estaríamos anulando. Y me quedaría yo como más egoísta, ensimismado en mi placer. Que eso es lo que hace la porno, ¿verdad? O sea, no me interesa con quiénes estoy acostándome. Me interesa mi placer, cómo se vea mi genital, cómo se vea mi cuerpo, cómo vea mi expresión. No me interesa nada más. En la pornografía no hay ternura. ¿Cómo hacemos para vivir sin ternura, sin compasión? Hay un médico canadiense que habla muy bonito, que hace todo un trabajo de adicciones, se llama Gabor Mate, es un señor sí, claro. Grandote. Sí. Él habla mucho de las experiencias traumáticas en la infancia, pero él hizo su trabajo con adictos. Es la misma estructura, ¿verdad? Y él habla mucho de esta parte de compasión y de conexión. Justo es el que habla, que te decía hace un rato, de que nosotros separamos el cuerpo y la mente, y es algo que nos desconecta de nuestro ser, ¿verdad? Sí, que es donde creo que hay que empezar a considerar esto, desnormalizar un poco ese proceso del uso y empezar a tratarlo más como, no, mae, esto es como levantarse y tomarte una botella de guaro. Esto es como levantarte. Desde luego. Desde luego. Si tuvieras que empezar a dar, digamos, para alguien que esté utilizando de medida ya problemática, herramientas. ¿Qué herramientas podemos empezar a pensar? ¿Qué prácticas para tal vez empezar a encontrar un camino fuera de este problema? Sí, también es una excelente pregunta lo que estás haciendo. Con estos chicos pacientes que estuvimos conversando, ellos decían, lo primero es no lo intenté hacer solo. Así, sencillo. Claro. No lo intentes o no lo trates de hacer por tus propios medios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya hay toda una conducta aprendida y hay que desaprender esto, y hablábamos de las trampas. Entonces, ¿verdad? Ahí surgió la otra de las trampas. Entonces, por ejemplo,
decía uno, dice, solo voy a consumir hoy y un ratito, nada más, no voy a, ¿verdad? La desnudez no es pornografía, no hace tanto daño. Mañana veo y ya no más, ¿verdad? Yo puedo solo con esto, puedo controlarlo y solo dejo de consumir esto y listo, ¿verdad? Entonces, como que esas trampas, cuando uno lo hace por sí solo, ¿verdad? Sigue una manera como de excusarse, de justificar y sigue la bola de nieve ahí, ¿verdad? Entonces, la primera pauta, ¿verdad? No intentarlo hacer solo y buscar la ayuda de un profesional. Hay excelentes colegas que hacen trabajos lindísimos con temas de adicciones, con un soporte. Entonces, tener un lugar seguro, porque probablemente esta persona llegó aquí porque no encontró un lugar seguro cuando era pequeño o era adolescente, para poder hablar de lo que emocionalmente te pasó. Entonces, construir ese lugar es seguro con el terapeuta, y la forma de cómo uno sana, Pietro, es a través del vínculo. O sea, yo me desvinculé por algo y la forma en cómo yo me puedo sanar es volviendo a relacionarme, ¿verdad? Revisar muchísimo la red de apoyo. ¿Con quién te estás juntando? Si usted se junta con los maes que salen a tomar todos los días y estás en un proceso de abstinencia, probablemente este grupo no te va a nutrir muchísimo, ¿verdad? Entonces, probablemente vas a tener que modificar algunas estructuras y evaluar quién puede ser esa barra de sol, que llueva, truene, haya presa, lo que sea, ahí va a estar, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. Lo otro, por ejemplo, es establecer rutinas. Establecer rutinas, es decir, levantarme, desayunar, no brincarse los tiempos de comida, dormir las horas que necesites dormir. Casi siempre hay alteraciones del sueño, entonces, buscar como esta ayuda. Probablemente la parte psicológica acompañada, si se requiere, con la parte médica, digamos, o sea, hay algún tipo de medicación que le pueda ayudar a bajar estos niveles de ansiedad y de impulsividad, entonces también revisar esa parte. Pero la estructura va a ser importante, diaria, ¿verdad? Las recaídas se van a dar, son muy dolorosas, sí, pero no es el fin. Es decir, hay algo que me alejé de lo que venía haciendo y entonces, ¿cómo retomo? Acuérdese que el cerebro lo que va a hacer es regresar a lo conocido. Lo conocido es el consumo, no los hábitos que estamos estableciendo. Creo que la parte de meditación es súper buena. La parte de hacer un ejercicio o una actividad que realmente sea, que te guste mucho, ¿verdad? Que sea tocar música, leer, pintar, tejer. Actividades donde usted le diga al cerebro, estás tejiendo algo para tener un producto. Ajá. Un proceso que no sea solo gratificación inmediata. Gratificación inmediata. ¿Verdad? Entonces, ahí junto con el terapeuta uno va diseñando algunas estrategias para poder que el consumo y el día no sea tan pesado, porque van a haber situaciones que no están en tus manos. Un mal día, ¿verdad? O sea, algo que no te salió en el trabajo, una discusión que tuviste, se quebró el tubo de una casa, o sea, ¿verdad? Y que tenés que resolver un asunto económico. Entonces, eso lo que hace es justamente que cuando estemos en un proceso de dejar de consumir, se vea gigante. Entonces, tal vez es algo simple, pero es algo muy fuerte para la persona. O cuando se avecinan situaciones que sé que me van a tocar esas emociones que me cuestan manejar. Verlo venir. Hablaba con estos chicos, de nuevo, hago referencia a ellos y decía que los procesos de transición para uno de ellos era muy fuerte. ¿Verdad? Que, por ejemplo, este año de tener teletrabajo lo mandaron 3 veces a la oficina. ¡Pum!
Ajá. Aunque de alguna medida le hace bien la parte social y esto, pero inicialmente el cambio que te diga, no, Pietro, mañana tenés que ir a la oficina, viajar 3 días a Escazú, centro, es muy fuerte para la persona. Uh-huh. Entonces, creo que esa parte, yo creo que la parte de poder escribir, tener como un diario, pero escribir, ¿verdad? O sea, no escribir en el teléfono. Poder tener como esa manera de desahogarme, ir identificando, ir conociéndome a nivel emocional. Y que también la parte de agradecimiento, ¿verdad? Porque estoy agradecido hoy. Qué bueno me pasó hoy. Porque es importante ir viendo y conectando con todas esas experiencias, ¿verdad? Es muy, muy, muy interesante. Pero no sé, hay un autor que, es que no sé si lo que voy a decir es correcto, pero un autor que decía que la voluntad es limitada. Pero entonces, cuando te hablo, sí me explico cuando te hablo de que es limitada, o sea, llegas a un punto donde puedes tener todas las ganas y echarle todo el esfuerzo, pero necesitas de otras. Sí, la motivación tiene límite. Sí. Pero la disciplina, los hábitos no tanto. Uh-huh, exacto. ¿Verdad? Entonces, eso va a tener un peso bastante significativo en la erradicación del consumo como tal, ¿verdad? Y después, cómo voy construyendo con esto, digamos, si tienes pareja, involucrar a tu pareja, contarle, y esto es algo que podemos ir mejorando ambos en nuestro espacio de intimidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, tener como socios estratégicos. Sí, no tratar de hacerlo solo, creo que es precisamente... Se resume. Ajá. Sí, porque y yo creo que ahí, en esa parte de la voluntad y lo que decías, de todo lo que viene detrás del uso de la pornografía, creo que si uno, y no solo la pornografía, pero creo que en muchos comportamientos que pueden ser dañinos o tóxicos o demás, existen hábitos que te van a empezar a ayudar. No sé, digamos, si vos decidís que querés empezar a correr los domingos en la mañana, es mucho menos probable que te metas una peda el sábado en la noche. ¿Sabes? Es que levantarte temprano, no puedes estar tomando guaro el sábado en la noche, ¿sabes? Si querés, no sé, te pones cosas que contrarrestan el comportamiento, ¿verdad? Y creo que mucho viene de una necesidad de tener un propósito, de encontrar qué es lo que vos querés hacer, por qué te gustan hacer estas cosas, qué hábitos voy a interponer para lograr estas cosas. Y como decís, o sea, agarrar y decir, bueno, voy a ver este proceso que me va a traer una gratificación a tiempo. Voy a empezar a practicar, nosotros hacemos jiu-jitsu, es verdad. Empezar a hacer jiu-jitsu porque algún día quiero ser cinta negra. Voy a durar 10 años o 12 años en lograrlo. Pero es ese proceso de hacerlo y no pensar, llego, entreno un día y me agarro la cinta negra, ¿verdad? Que eso es un poco de lo que sucede con todas estas cosas, ¿verdad? Vos consumís gratificación y cumpliste con el requisito de la dopamina inmediata que te da, ¿verdad? Y eso nos pasa, por eso que decías ahora, dices, es que entonces la adicción de la porno es como otras adicciones, ¿verdad? Y otros comportamientos que algunos tenemos rasgos, ¿verdad? Cuando uno está muy cansado, por ejemplo, y a mí me han pasado, ¿verdad? Que en un día muy difícil de escuchar muchas historias muy complejas, ¿verdad? Y me mando un chocolate, así, ¿verdad? Pero es esto de la porno y el consumo es cómo yo me relaciono con esto. Porque es muy diferente a que me mande un chocolate o me mande ese chocolate más un postre, más esto, en la pura noche, y ese es un desencadenante muy fuerte, ¿verdad? Entonces creo que esta parte, y para las personas que son creyentes también, la fe es un tema de la religión que usted sea, participe, ¿verdad? Es una herramienta importantísima para estos grupos, ¿verdad? Hay grupos organizados de sexoadictos. Y en el país hay como 2 que conozco, ¿verdad? Que hacen un trabajo muy,
muy lindo, también de apoyo. Los grupos terapéuticos no son para todos, no es como que la primera vez que yo vaya a sesión y te mande. Hay que hacer toda una preparación para poder participar en esto, comprender cuál es la dinámica, pero entonces vemos que hay herramientas, ¿no? Y también para cerrar y tal vez unir esto que estamos hablando es tener un plancito de emergencia. Okay. ¿Verdad? O sea, un plancito de emergencia es llamarte, es tener acceso al número de la terapeuta o la persona profesional que te está apoyando, ¿verdad? Para poder compartir. Creo que... Y eso uno lo va diseñando con el paciente, porque como decíamos, estas experiencias son personales. Lo que me sirve a mí no necesariamente te va a servir a vos, entonces... Hay que encontrar qué es la receta que uno puede aplicar. Sí, y podemos ir haciendo un descarte ahí, ¿verdad? O sea, esto sí, esto no, esto me funcionó en este tiempo. Ahora, la verdad es que no lo he vuelto a usar. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, puedo meter otra cosa. Y entonces se hace como algo más dinámico y más flexible. Claro. Pero tener ese plancito de emergencia también de alguna manera, es decir, tengo esto. Ajá. Sí, de quiebre en caso de emergencia. Está todas estas herramientas por acá. Exacto. Bueno, y si alguien quisiera contactarte a vos, ¿cuál es la mejor forma o encontrar tu trabajo? Sí, mira, pueden escribir al WhatsApp al 61621421. Espero estarlo diciendo bien. Si no, igual va a estar en la descripción. Sí, se llama Integravita. Es un centro que tenemos ya aproximadamente como 15 años de estar junto con otra colega, también es sexóloga, ella trabaja más con parejas. Yo trabajo con algunos casos con adolescentes, parejas y adultos jóvenes. Y nos pueden contactar por ahí. Se llama Integravita. Sí, yo creo que es, como decís vos, la mejor manera es buscar y no pensar que uno lo puede hacer solo. Sí. Yo creo que ahí es donde se libera la mayor parte del tratamiento. Claro. ¿Verdad? Como pedir ayuda. Lino, muchísimas gracias. Creo que es un tema que, como te digo, me impresionó la cantidad de jóvenes que pidieron que habláramos de esto y que exploráramos y que explicáramos y que normalizáramos el hablar de esto y focalizar que es un tema pues, que muchos sufren y también que hay soluciones y que hay cosas que se pueden hacer y que también el normalizar el uso no es lo normal, es normalizar la salida del uso, que yo creo que eso es lo que hemos hablado. Sí, tal vez para referencias bibliográficas importantes que la gente pueda tener. Hay un libro que me gusta muchísimo, está en inglés y en español, que tiene que ver con el cerebro pornificado. Buenos estudios. Hay uno que se llama de Alejandro Villanueva, es un español que está haciendo un trabajo extraordinario a nivel europeo en denuncia, en la parte preventiva, de pura investigación, y se llama ¿Por qué no? Qué bueno. Sí, me pareció muy curioso. Y él trabaja con un médico psiquiatra también que tiene información bastante interesante que pueden ahí consultar junto con el libro. Pero hay muy buenos profesionales trabajando en esto. Trabajando en prevención, mucha educación sexual y ir contrarrestando como estas ideas que hace mucho tiempo no hemos llegado a la oportunidad de sopesar. Claro, de explorar en su totalidad. Sí, entonces eso es un gran reto para podernos educar de manera positiva y saludable. Hay que recordar que si no hay salud sexual, no hay salud mental. Y es así, de sencillo y simple, complejo al mismo tiempo, pero necesitamos tener una buena salud sexual para poder tener salud mental.